alrededor de toda la sesión de hoy, de la Jura de Diputados y Diputadas, hay muchos episodios. No vamos a reiterar el protagonizado por el diputado Cipollini y todo lo que ocurrió. Con esto alcanza. Hay otras cosas que efectivamente ocurrieron y que nos permiten no necesariamente tomar el escándalo para tratar de generar un momento de interés y de rating, sino tratar de ver si podemos unir puntos, ¿no?, de cosas que van ocurriendo y finalmente alguna reflexión para lo que viene, que también la protagonizó el propio Germán Martínez, que estuvo hace un rato aquí en Bienvenidos al Tren. Vamos a comenzar con la televisación. La televisación, ustedes saben que siempre está a cargo de la televisión pública en términos generales. En este caso, Diputados TV es la señal que efectivamente transmitía. Quiero mandarle un enorme abrazo y respeto a los laburantes de la televisión pública, porque no son los laburantes del canal los que toman estas decisiones. En general hay un director que tiene una botonera en donde va eligiendo cuál de todas las cámaras que están enfocando algún momento, en este caso del evento de la Jura, va al aire. Y hay una persona por detrás que le va señalando, ahora hace esto, ahora hace lo otro. En general tienen un guión de cosas que van pasando en otro tipo de actos, no necesariamente acá, pero le van diciendo, toma esto, fíjate ahora mostrar al presidente, ahora mostrarla a Lilia Lemoine, ahora mostrar este otro palco, a este diputado, a esta diputada, sí mostrarle la cara. ¿Qué es lo que pasó? Que en el arranque, miren el comienzo de la transmisión. En el arranque de la transmisión, lo que iba ocurriendo es que allí abajo, en el centro, enfrente de las autoridades, está Nicolás del Caño y otra diputada del Frente Izquierda, que ahora no recuerdo, discúlpenme quién era. Ahí Nicolás del Caño está jurando por algo más allá de la fórmula de juramento que en general se tiene preestablecida. Y miren la imagen, no le están tomando al diputado que está jurando, que es el evento importante. Y hay un camarógrafo que está ahí. Hay un camarógrafo al lado, que ahora lo van a ver. Romina del Pla es la otra diputada. Hacen su juramento, aparecen algunos abucheos cuando se van un poco, insisto, de la jura más preestablecida, y sí se le enfoca en primer plano a Lilia Lemoine. Lilia Lemoine está a 1 metro de distancia, un poco más de distancia de los diputados que están jurando. Es la primera banca después de la presidencia en el hemiciclo, digamos. Está muy cerca. Y Lilia Lemoine, durante toda la jura, se dedicó a aquellos diputados y diputadas que se corrían un poco de ese juramento, lo habitual, en general, por los 30.000 desaparecidos, algunos fueron por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, por mi provincia, etcétera. O sea, hay una enorme cantidad, por los sectores más vulnerados de la sociedad, por las distintas comunidades, por las personas con discapacidad, por jubilados y jubiladas, por los trabajadores, si eran de extracción sindical. Y lo que se repetía era esto. No se le veía la cara a quienes juraban, pero sí primer plano para Lilia Lemoine, de alguna manera como acomodando, ¿no?, como aleccionando, si ustedes quieren, a los diputados y diputadas. Y eso ocurrió durante muy buena parte de la jura. Después pasó, o bien alguien dijo, che, esto está haciendo mucho ruido, porque se empezó a comentar en el momento, o bien porque en la jura se agrupaban diputados y diputadas de misma provincia y que juraban por la misma fórmula. ¿Qué quiero decir por la misma fórmula? Bueno, por la patria o por la patria y los santos evangelios, etcétera, etcétera. Entonces, en esa reunión quizá había diputados y diputadas más cercanos al oficialismo o del oficialismo y otros que no. Entonces, había como una decisión, por ejemplo, bajó Karen Reijard. A Karen Reijard la cámara la toma desde que sale de su banca y hace todo el recorrido, como una suerte de desfile triunfal. Ya arrancamos por ahí. Fíjense que no se los estoy contando histriónicamente. Quiero ir sumando cosas de un acto institucional muy importante. Estamos hablando del Congreso de la Nación. El presidente de la Nación estuvo, y es noticia, estuvo el presidente de la Nación en un palco con su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con Manuel Adorni, el jefe de gabinete. Estaba Lule Menem por allí atrás. Vieron que ahora Lule Menem no aparece tanto, muy vinculado a la causa 3, al 3%, no aparece tanto, pero está. Es parte. Observen lo que pasó y qué actitud tenía el presidente Javier Milei. Esto es al comienzo de la sesión. Esto es lo que se vio en el comienzo. Florencia Arieto. Hablando de casta, por otra parte, Arieto, ¿no? Bueno, esto es todo lo que ocurría. Pero quiero detenerme en la presencia de Javier Milei.
¿Ustedes recuerdan cómo comenzó esta historia? La historia del gobierno de Javier Milei, sí, ya sé, ustedes me van a decir en el gobierno anterior, compartimos, pero más allá de eso, podríamos decir en la pandemia, en la mezcla de pandemia celular y malas gestiones, bueno, muchas cosas podríamos decir, es un fenómeno global, por cierto, pero el día de Asunción, la asunción del propio presidente de la Nación, tiene esta imagen, que es la imagen del presidente en la Asamblea asumiendo de espaldas al Congreso, en la calle, con quienes se reunieron para saludar la presidencia, el comienzo de la presidencia de Javier Milei. Otro día podríamos recordar quiénes estaban invitados allí, ¿no? Estaba Bolsonaro, hoy preso varias décadas por intento de golpe, está Zelensky también por ahí, está la calle Pou, bueno, otro día el rey de España estaba también, en fin. Pero de espaldas al Congreso. Y durante los 2 años el presidente no ahorró insultos respecto de lo que el Congreso representa. Lo más chico, nido de ratas. Lo más chico. Entonces quiere decir que el presidente de la Nación convalida el Congreso siempre y cuando el Congreso está en su dominio. Siempre y cuando el Congreso le sea favorable la composición de la Cámara. Lo cual es, de por sí, otra vez una ofensa a la división de poderes, una ofensa al sistema republicano, una ofensa a la democracia en tanto representante del pueblo. Y no es que, yo la verdad tampoco recuerdo tantos presidentes o presidentas yendo a un palco en la jura de diputados y diputadas. Habría que chequearlo, no lo teníamos muy en claro en la producción. Ya de por sí es un evento que, como dice Woody González, deja un sabor raro en boca, digamos, ¿no? Algún ruido nos hace. Pero este es mi ley, es el del nido de ratas, es el de cuanto más consenso tenga una ley, peor es para la gente. Acá hay una confesión también del presidente. A mí las instituciones de la República no me van, el Estado no me va, salvo que lo puedo utilizar a mi favor. Tiene mucho tufo a casta. Eso es concepción de casta respecto del sistema republicano. Y muchas otras cosas también, ¿no? Las presencias. Allí estaba prácticamente la familia Menem, Ritondo, Santilli, Patricia Bullrich. Habría que redefinir qué significa casta, eventualmente, ¿no? Y después vimos una enorme cantidad de gestos de diputados y diputadas que le hacían la veña a Milei. Le hacían la veña que al emperador. Bueno, más allá de eso, que se reitera en otras fuerzas políticas, pero quien dice la casta tiene miedo hace más ruido. Otro episodio, Martín Lustó, que recién lo veíamos, le tocó jurar con Miriam Bregman. Miriam Bregman también muy hostigada por Lemoyne, pero en un momento se ve que a Lustó algo le gritan de la bancada de La Libertad Avanza, lo registra y mete gestito de idea. Clava el número 3, clava el 3%. Ni más ni menos, ya nos vamos a referir a eso hoy, además, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En las puertas del Congreso, una movilización de jubilados y jubiladas que también tenía a familias y a personas con discapacidad, por todo lo que ya sabemos, e insisto, ahora vamos a volver sobre eso. Les conté que muchos diputados y diputadas, como se hace habitualmente, más allá de la jura estipulada, de los distintos modos de jura preestipulada, que están en el reglamento, deciden jurar por cosas que les son muy propias, por valores muy propios, por lo que representa la política para ellos y para ellas. Insisto, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por los trabajadores, por los jubilados y jubiladas, etcétera, por las provincias a las que representan. Bueno, en un momento, Cipollini, mientras iba caracterizando cuánto le gustaban las diputadas que iban jurando, en medio de todo eso, también empezó a alertar sobre el asunto y dice, aténganse a la jura. Pero Sabrina Ahmechet, que es diputada de La Libertad Avanza, fue un poquito más allá, porque este es el tiempo de ir un poco más allá. Entonces hizo este posteo. El Congreso tiene que dejar de dar vergüenza. Hoy no se cumple el reglamento de la Cámara a la hora de la jura de los diputados. Por eso vamos a reformarlo para que sí o sí, y sin excusas, solo pueda jurarse por uno de los 4 juramentos previstos. Ninguna otra expresión corresponde en un acto institucional como la asunción de un diputado nacional. Hasta que no juran como corresponde, no asumen como diputados. Y hay un proyecto de resolución. ¿Cuántas cosas podríamos decir sobre cuál es la vara
rara la vara institucional que tiene la Libertad Avanza y sobre todo respecto del Congreso, pero ven cómo todo el tiempo hay un empujar la línea, ¿no? Todo el tiempo hay un correr los límites, hay un querer restablecer las reglas en función de cosas que, bueno, son parte de la expresión de la vida política. No, estos diputados no están aceptando dólares para irse tras frontera para cambiar su voto. Estos diputados no saltan de partido a partido. Están contando qué significa la política para ellos y cómo asumen su compromiso. Pero bueno, va más allá de lo que cada uno puede pensar respecto de este tema. Hoy, y creo que también tiene que ver con esto, habló uno de los diputados que responden al gobernador Jalil, que se fueron del bloque de Unión por la Patria, que lo fragmentaron, que lo debilitaron y que le permitieron a la Libertad Avanza tener la primera minoría, con todo lo que eso significa. En términos simbólicos, probablemente esa sea la razón por la cual Milei estaba ahora ahí. Estuvo hoy en el palco, saludando efectivamente eso. No se fueron al bloque de la Libertad Avanza, es cierto, pero generaron el debilitamiento, la fragmentación que le permite a la Libertad Avanza ser la primera minoría. Sebastián Noblega. Noblega obliga, Sebastián. Le preguntaron sobre las razones por las cuales había tomado esa decisión el colega Ari Lijalad, y escuchen lo que dijo. ¿Y ustedes, digamos, evaluaron las consecuencias que tenía que el peronismo deje de ser la primera minoría? Si no tienen diferencias ideológicas. La verdad que no es responsabilidad nuestra. Hoy la gente ha elegido, ha votado, hoy hay un... Sí, pero ustedes los votaron dentro del peronismo, no fuera, por eso. Si usted se pone a analizar nuestra provincia, si usted mira como usted hace un análisis para atrás, nuestra provincia fue también una de las que no desdobló las elecciones. Lo sé. Y muchos de los gobernadores los que los votaron a ustedes los votaron para ganar en primera vuelta nos faltaban 300.000 votos. Quizás si ese desdoblamiento no se hubiese dado, sería hoy otra la historia. Bueno, creo que son estrategias. Hoy hay una estrategia de la provincia que va a priorizar en esta situación que vive hoy el Congreso y que también que no queremos entrar en ninguna pelea. Creo que los argentinos están cansados de las peleas. Hoy nosotros vamos a priorizar a nuestra provincia y a nuestra gente. Muchas cosas para decir sobre ese argumento. Antes recordemos, ¿por qué boleta ingresa Noblega? Por eso decimos nobleza obliga o Noblega obliga, sería, ¿no? Por Unión por la Patria, elección del 2023. El candidato a presidente de la boleta por la cual fue diputado tanto Noblega como Ávila era Sergio Massa. No es un partido provincial. Si hubiera sido un partido provincial, bueno, Movimiento Popular Neuquino, por ejemplo, bueno, podríamos discutirlo eventualmente. Entró por Unión por la Patria. Y dentro de los argumentos dice, en realidad la culpa es de los que desdoblaron, ¿no? Empieza a repartir responsabilidades. Es decir, está más preocupado por hacer un daño y señalar responsabilidades dentro del propio espacio político que representa que por el daño que está haciendo. Es muy llamativo. Y después hay otra cosa que no quiero dejar pasar. La sociedad argentina está cansada de las peleas y habría que ver si en realidad la sociedad argentina o un sector de la sociedad argentina lo que está pidiendo es mayor tensión, mayor confrontación, no menos. O en todo caso habría que discutir qué significa tensar, qué significa pelear, qué significa discutir. ¿A qué se está refiriendo? Es una expresión de la política tan de otro tiempo, tan chata. Termina siendo, insisto, más importante para este diputado señalar por qué él eventualmente se está yendo, qué significa representar la provincia, que el daño que le inflige a su propio espacio. No termina acá la jornada, porque otro diputado nacional también habló, Francisco Morchio. Francisco Morchio es entrerriano, responde al gobernador Frigerio del PRO, y es el que, cuando la cosa estaba 94-94 en cantidad integrante de cada bloque, toma la decisión, gestión del gobierno mediante Martín Menem, toma la decisión de pasarse el bloque del PRO al bloque de la Libertad Avanza y de ese momento garantizarle la primera minoría a la Libertad Avanza. Les pido por favor que escuchen el argumento de Morchio. Con esa contundencia que me respetó Carlos, lo voy a decir, lo natural era que yo estuviera en el bloque del PRO.
Y se iba a dar así si no hubieran estado 94-94. Esa es la realidad. Pero ahora cuando estuvieron 94-94 tuvo que tomar una determinación, y esa determinación era impedir que el kirchnerismo tenga la mayoría del Congreso. No hay nada más que agregar a eso. Después hay muchas cosas, la mayoría del gobierno nacional que comparto, hay muchas formas que no comparto. Daré las disidencias, las expresaré adentro, como he hecho siempre, e intentaré lograr consenso. Pero si, bueno, Carlos me respetó la contundencia, me afirmo en eso. Si no hubieran estado 94-94, hubiese estado en el bloque del PRO, es claro. Perdóneme, 10 segundos. ¿Hablaron más con Morchio, hablaron más con Frigerio, con los dos? ¿Cómo se resolvió esto? ¿Hablaron con usted, básicamente? ¿O también con el gobernador? Mira, Martín Menem viene hablando hace rato conmigo, pero sí, claramente hablaron mucho con el gobernador. Las decisiones las tomamos juntos. Bueno, hay una confesión, está muy claro. Si la cosa no estaba como estaba, yo me quedo en el PRO, que representa un poco más. Lo que pasa es que estoy tan de acuerdo con la Libertad Avanza que los matices los puedo arreglar dentro del bloque de la Libertad Avanza, veremos. Pero lo más importante de todo, lo determinante, si estuviera jugando al TEG, era destruir al jugador de la izquierda, sería en este caso, o más a la izquierda, ¿no? El TEG destruir al jugador de la derecha. Si no puede cumplir su objetivo, destruir al jugador de la derecha. El objetivo era destruir. Y esto, habría que ver qué dice Nóblega respecto a lo que dice Morchio, ¿no? Porque Morchio lo que está diciendo es, como defeccionaron otros del propio bloque y se generó esa debilidad, esa fragmentación, sobre esa fragmentación ahí voy, a definir. Y pienso la política en función de la derrota del otro, no necesariamente de mis propios ideales, aunque en realidad ya lo hablamos muchas veces, ¿no? El proyecto de país no es tan distinto. Después habrá cuotas de poder, puede haber alguna forma, etcétera, etcétera. Pero eso no es tan raro, eso no es tan extraño. Pero sí es interesante el argumento. Sobre todo, me parece que hay otra cosa para pensar en esta situación. Y es que, más allá que haya perdido efectivamente 4 diputados y diputadas Unión por la Patria, dentro del propio peronismo, ¿dónde está hoy mejor corporizada la expresión del peronismo en la Argentina? En la Cámara de Diputados, en ese bloque. Si tiene algo para defender la fuerza política que ha logrado ponerle algunos obstáculos en el Congreso al gobierno, es siendo parte de ese bloque. Y eso es lo que se debilita y lo que se fragmenta. Probablemente dentro de un tiempo nos olvidemos de Nóblega o de Ávila o de otros diputados y diputadas, pero sería interesante porque pueden llegar a pasar cosas donde estas cuestiones sean importantes, ¿no? Como Cuader va saliendo también un poquito del radar. Bueno, hoy Germán Martínez, que estuvo aquí en Bienvenidos al Tren, en la Cámara, en la sesión preparatoria, dijo algo muy interesante. Dijo, este Congreso en estos 2 años y hoy mismo en varias de estas escenas se pareció mucho a un circo romano. Y dice Germán Martínez, tendríamos que poner barbas en remojo y pensar si nuestras maneras de trabajar en 2 años que van a ser muy complejos, muy intensos, y efectivamente así va a ser, si no tendríamos que repasar un poco el modo en que vamos a ejercer la representación popular en esta casa. Pero menciona la palabra circo romano. Y algunos integrantes de la producción, haciendo gala de su conocimiento histórico, recordaban un episodio. En aquellas épocas del Imperio Romano, cuando los grandes generales volvían de los triunfos de las conquistas, se formaba un evento, se generaba un evento llamado triunfo. En ese evento, multitudes veían desfilar efectivamente ese general con su ejército, con sus conquistas, con sus armas, con los esclavos que había dominado, con parte de los que habían derrotado efectivamente en esas batallas, pero había una persona, dice el mito histórico, ¿no? Había una persona que le sostenía efectivamente el laurel, una corona de laureles en la cabeza y que le iba repitiendo una frase permanentemente mientras iba desfilando por ese evento de triunfo. La frase era Sic transit gloria mundi. Esa frase, cuya traducción literal es así pasa la gloria del mundo, con el correr del tiempo y de alguna manera para que el mensaje llegue de una forma un poco más sencilla, incluso a través del cine, del arte, etcétera, etcétera, se tradujo como toda gloria es pasajera.
Es decir, al general que venía de ese gran triunfo, que estaba siendo vitoreado, que era el héroe del momento, alguien le iba diciendo, mirá que toda gloria es pasajera, mirá que esto no permanece, mirá que las cosas cambian, mirá que las cosas se dan vuelta. Y es interesante pensarlo. Esto dicho no solamente para el momento del gobierno nacional, no solamente para el oficialismo, que gana por el 40% la elección de medio término, pero que hace y le dejan hacer como si hubiera ganado por el 80%. La sensación es que el gobierno arrasó, y lo cierto es que perdió votos respecto de cuando asumió. Pero más allá de eso, vale para cualquier fuerza política que se sienta ganadora de una manera total. Va para cualquier sector de la política que en un momento crea que se puede llevar todo puesto, que se puede llevar todo por delante. Y la advertencia es sobre algo que en QR ya el año pasado venimos tratando de llamar la atención. No se puede hacer cualquier cosa en todo lugar y todo el tiempo. Como buena parte de lo que vimos hoy en el Congreso, como botón de muestra de muchas cosas que pasan. No se puede, no se sostiene. No dura toda la vida eso. Claro, nos preguntamos, ¿y quién es la voz? ¿Quién tendría que tener esa voz que vaya permanentemente diciéndole al que siente que se pueden correr los límites todo el tiempo y que esa es una manera de acumulación política efectiva que no tiene consecuencias? ¿Quién le tendría que ir diciendo, che, mirá que toda gloria es pasajera? Con el efecto no de desmoronarlo, con el efecto de que entienda que en algún momento va a tener que estar en otro lado y que todo eso que está destruyendo y todo ese caos con el que va gobernando, en algún momento va a tener que ser parte, no de esa reconstrucción, se le puede también volver en contra y eventualmente si hubiera cierta conciencia ciudadana, política, histórica, el nivel de daño que va generando. No hace tanto tiempo que en el Congreso Nacional vos escuchabas un discurso y decías, che, para ser diputado o diputada, la verdad que hay que estar formado, ¿eh? No hace tanto tiempo. No tenemos que ir a la década del 80. Estoy hablando de la recuperación democrática, por supuesto, ¿no? Tenemos que ir un poco más acá. Había discursos de todos los espacios, vos decías, che, acá hay gente muy formada políticamente. La degradación institucional, entre otras cosas del Congreso, con un presidente que arranca dándole la espalda, nido de rata mediante, y después va y vitorea cuando le es favorable, todo eso conlleva a una situación de degradación de toda la esfera pública, de todo lo que nos es común, que no sabemos dónde termina. ¿Quiénes son esas personas, esos espacios, esas organizaciones que deberían ir alertando sobre, miren que toda gloria es pasajera? Porque el riesgo es cada vez más grande. Y nosotros tratamos con mucha humildad de ir generando todo lo contrario a la normalización de esta decadencia institucional, de esta bizarreada, en términos más jóvenes, de esta bizarreada total, en la que se ha convertido buena parte de la institucionalidad, buena parte de la política, no toda, por suerte. Quiero cerrar con esto, queremos cerrar con esto, y quiero decirles que ya vamos a una mesa de análisis de todo esto que estamos comentando. Está el Beto Quevedo con nosotros, sociólogo, analista de comunicación política, y está Lara Goibun, que es consultora, parte de Management and Fit. Vamos a charlar con ellos y con todo el equipo de QR qué están viendo en esta escena que estamos comentando. Pero también vamos a hablar dentro de un ratito de algo que está pasando en este momento y que es muy importante. En la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, el gobierno de Axel Kicillof se está jugando el endeudamiento, el permiso para el endeudamiento, la autorización para un endeudamiento que si no lo tiene, dicen que hay un principio de acuerdo, que faltan detalles, está la sesión ahora, en este mismo momento en marcha, pero que si no estuviera generaría muchos problemas de administración para el gobierno de Axel Kicillof. Pero quiero detenerme en un elemento. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Si hay un emblema de la brutalidad de estas políticas que lleva adelante la ultraderecha en la Argentina, es la comunidad de las familias y de las personas con discapacidad. Y hoy es su día. Y la verdad es que, salvo honrosas excepciones, no hemos visto que haya sido un día en donde todo eso confluye, donde todas las fuerzas que están en condiciones de decir basta a este avasallamiento se hayan hecho presentes en esa movilización. Estuvo acá hace un rato Guadalupe, si no me equivoco, ¿no? Guadalupe, una joven no vidente que fue despedida de Andis, que dijo, y la verdad es que fuimos poquitos, no sentimos que nos acompañen mucho. No es una caracterización que hacemos desde QR, es lo que dicen los y las protagonistas de esta situación. A las personas y a las familias con discapacidad les desfinancian todo el aparato de contención.
les roban las pensiones de una manera muy violenta, engañándolos, mandándoles las cartas de reempadronamiento a direcciones viejas, a propósito para que no llegue y dar de baja las pensiones, o a personas que le falta, por ejemplo, le falta una pierna, tienen que ir a decir, che, sí, yo sigo siendo una persona con discapacidad. Todo eso pasa, es verdad. Y además lo bolsiquean, además los chorearon. La gran estructura que está investigando la justicia de sobreprecios y de sobornos es en la Agencia Nacional de Discapacidad. Toda la guita que dicen que no está y que las vulneran, se la estaban llevando. De una manera, hoy hay novedades, las va a contar Irina de la causa Andis. Y además de todo eso, los cagan a palo en la calle. Y sin embargo, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en una movilización convocada, que incluso le decían, hoy es 3 de diciembre, hoy es 3% de diciembre, decían, tratando de encontrar algo ganchero que invite a que por lo menos pasemos por televisión algunos paños de la marcha, que hablemos de esto. Bueno, no ocurrió. Ahí hay un síntoma también de esa misma degradación, que es la degradación de la representación. Y le diríamos al diputado Nóblega, acá sí hay gente que quiere, están pidiendo que nos peleemos. ¿Cómo que no nos vamos a pelear? ¿Cómo que no hay conflicto? ¿Cómo que no tiene que haber tensión? Bueno, empiezo a engranar y podría estar hasta las 12 de la noche con esto. Pero por suerte, la cultura es la sonrisa, por suerte el arte, nuestros artistas tienen esa capacidad de generar puentes, esa capacidad de hacer algo tan chiquito. Tienen más imaginación política que muy buena parte de la dirigencia. Y con algo tan chiquito, con lo que saben hacer, logran conmovernos. Logran llamarnos la atención en el mejor de los sentidos. Hablamos de León Gieco, hablamos de Ian Moche, hablamos de esta cosa hermosa que van a ver, el desembarco, que creo yo es la acción política más importante de la jornada de hoy. Y con esto arrancamos QR. Cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? Los que nunca miran nada, la alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Explíquenle a Ian Moche que no hay que pelear, que no hay que tensar las cosas. Ian Moche es el niño hostigado por el presidente de la Nación que hizo de su espectro autista un brazo en alto, una herramienta de pelea, una herramienta de lucha. De León Gieco, ¿qué decir? Con ese gesto tan hermoso de en la mezcla poner la voz de Ian Moche
de mínima a su par, sino un poquito más alto, porque la voz importante era la de Ian Moche. Miren si no hay que levantarse, ¿no? Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. The artistry of all of them shines on every single frame of this film that was willfully made by humans for humans. Fuck AI. The Venezuela Bolivarian Republic, the Queens, the Peace, the Union, and the Victory Forever, Victory Forever, Victory Forever. Hemos presenciado aumento de los casos de sarampión en Argentina. Nos ha llevado a tomar acciones como gobierno para evitar que el sarampión llegue a nuestro país. Es financiamiento de la política pública en la respuesta a la salud para el VIH, la hepatitis y la... No entregar ni un solo kilo de arroz. Somos la primera minoría que no solo va a ser más sencillo pasar las reformas que queremos pasar, se terminó esa amenaza de los pueden voltear. Cuente con esta persona para defender el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No paran de cerrarse empresas. Es un modelo de crecimiento centrado en el sector primario y que no es un modelo de crecimiento que esté generando empleo suficiente. Que los más trabajen más, tengan menos derechos y ganen menos. Y los menos paguen menos impuestos y maximicen sus ganancias. Vos puedes acumular hasta que te dé la gana y es muy loco eso, porque después tenemos un mundo que la gente se está muriendo de hambre y debería haber un tope. O sea, ¿cuánta plata querés tener? ¿Te das cuenta la gravedad de lo que nos está exponiendo este gobierno? Que haya accidentes de tránsito, porque acá también certificamos los frenos, los neumáticos. A los pibes no le dan las vacunas, a los viejos le sacan los remedios. Lo que quieren es reducir la población, matando niños, matando viejos y matando trabajadores. Por eso nos estamos uniendo y enfrentando todos estos ataques como, bueno, un claro ejemplo, digamos, de que se le puede ganar fue el Garrahan. Son 7.000 pesos por día que me quedaron desde el 13 de noviembre al 13, 14 de diciembre. Por eso tengo las bolas por el suelo, por este sinvergüenza que tenemos acá. Milei, el Papá Noel del tarifazo, desocupación, endeudamiento, coimero, insultador. Y tu logro mayor, el hambre. ¿Qué nos lleva a reflexionar? El pueblo tiene que salir. Por los derechos de las mujeres y las disidencias. Por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. Por los trabajadores, sus hijos, para que tengan un destino. Que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que... Arrancamos QR formalmente. Bienvenidas, bienvenidos integrantes del equipo de la jornada de miércoles. ¿Qué dice Iri? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hernán, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Bien? Miércoles 3%. Miércoles 3%. Yo sé por dónde querés ir. No sé, yo no sé. Arranca tranquilita. Lo de Ian Moche y León Gieco es extraordinario. Es extraordinario. Y no... Es conmovedor, es un ejemplo, es, no sé, no tengo palabras. Y nos deja en sonrisa, ¿viste? Sí. Nos dejan el gesto de sonrisa, no el gesto del enojo. Para mí eso también es muy Yo apenas lo vi, hice algo, no sé si ustedes tienen su autogrupo de WhatsApp en el WhatsApp. Lo vi y me lo mandé a mí misma. Sí, para no perderlo. La canción elegida está muy bien. Sí, la canción. El desembarco se llama. Es una canción de mucho compromiso, muy interesante. A mí me gusta mucho en particular, pero la letra, para aquellos que quizás no la conocen tanto, se la sugiero. Además, esta versión es mucho más atractiva, por cierto. Sí, es hermosa. Nos vamos a meter en mesa de análisis inmediatamente. Antes le pregunto a Irina, hay novedades, ¿no?, en la causa Andis. Hay novedades de dos cosas. Bueno. Hoy fue a declarar una persona que tenía un rol bastante importante en la estructura de... Esto que estamos contando, ¿cómo desvalijaron la agencia de discapacidad, que es la que era la pareja de Miguel Ángel Calvete? Bueno. Ella no declaró, pero te voy a contar algunas cosas de ella que son muy importantes para entender cómo funcionaba esto. Y además no tuvo suerte Españolo con su pedido de nulidad de la causa, fundamentando la manipulación de los audios, porque Casanelo ya se lo rechazó. Ah, bueno, muy bien. En un ratito detalla Irina Hauser, información importante. Hernán, de Mirada Económica, ¿qué?
Salario mínimo. Sí. Te voy a contar qué pasó no solo hoy, sino las 4 veces que finalmente la Secretaría de Trabajo terminó laudando. No sabés qué pasó, no te lo imaginás. Bueno, no vamos a spoilear el resultado, lo vamos a contar después. Vamos a hablar un poquito de inflación y algún bocadillo también de Caputo, que hoy habló, hizo algunas declaraciones. El mercado está ahí mirando a ver qué onda, qué quiere decir. Bueno, no está ni muy convencido, ni deja de estar un poco convencido. Es raro. Hernán Leche, el otro que sonríe de los nervios, podríamos decir también por lo que viene a contar. Quiero darle la bienvenida al Beto Quevedo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Y a Lara Goiburu, de Management Anfito. Hola Lara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenido, están? gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Arrancamos con análisis. Yo digo, bueno, escena congreso, y ustedes, en función de lo que les interese o les parezca más relevante, ustedes eligen el abordaje. Hay de todo, hay de las formas y después hay del fondo, ¿no? El gobierno en 15 días logró construir una primera minoría, no es poca cosa. ¿Lara? Sí, mientras hacías la editorial fui tomando nota de un montón de cosas. Creo que lo más importante o el dato de la jornada es ese, ¿no? En muy poquitos días la Libertad Avanza logró convertirse en la primer minoría con esas decisiones que escuchábamos. Y una vez más muestra que frente a una posición que está muy fragmentada, es hoy la única fuerza política que logra estructurar un proyecto que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, ciudadanía a favor, ciudadanía, pero hay un proyecto, o sea, cada día dejan más claro que hay un proyecto de país que está basado en la reprimarización de la economía, y del otro lado sigue sin haber un liderazgo común que amalgame lo que está reclamando esos 6 de cada 10 que no optaron por el gobierno nacional en las últimas elecciones. Claro. Yo siempre digo, todo dato tiene 2 caras, ¿no? Un dato fue, el gobierno nacional obtuvo la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones a nivel nacional, pero 6 de cada 10 no optaron por el gobierno nacional, o porque no fueron a votar, o porque votaron en blanco, o porque votaron... Pero todo parece moverse, por supuesto el gobierno, pero el resto del ecosistema también se mueve como si hubiera sido 80-20. Sí, porque no hay un liderazgo. Y porque no, más allá de que no haya un liderazgo, no hay un proyecto. Que es lo que desde 2021 con sus bemoles, en las distintas elecciones que fueron pasando, la ciudadanía marca que es por lo que va a optar, por alguien que propone algo frente a discursos que no terminan de estructurar ni el qué, ni el cómo, ni de dónde para ese qué y ese cómo. Bien. Entonces creo que el dato de la jornada es ese, es otra vez la Libertad Avanza muestra que tiene la sartén por el mango justamente porque hay un liderazgo y un proyecto y del otro lado no hay ni liderazgo ni proyecto. Beto. Estoy de acuerdo con lo que dice Lara. Me parece que esta sesión y este diciembre cierra una parábola del 2025 muy rara, ¿no? Fue un año muy raro desde el punto de vista, muy intenso políticamente, con muchos cambios. Si yo pienso en cómo comenzó el año, pienso en que en el 2024 no terminó mal el gobierno de Javier Milei. Ellos evaluaron que el segundo semestre había sido de recuperación de ciertos indicadores y terminaron con bastante euforia. Se le fue cayendo en el 2025 hasta llegar al punto en el cual el 7 de septiembre, que fue un punto de inflexión, parecía que el gobierno no seguía. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueron una derrota tan fuerte que reordenó el panorama político sobre el futuro del gobierno. Entonces apareció el peronismo otra vez revitalizado y aparece la interna entre Cristina Kirchner y Kicillof, entonces hay una interna fuerte por cómo va a ser el manejo del poder. Aparecen los gobernadores en su proyecto provincial, federal, etcétera. Aparece Macri, que volvió. Aparecen algunas debilidades desde el punto de vista económico, que se empezó a hablar de que había default, que iba a haber inmediatamente una devaluación, que no se sabía cómo esto iba a continuar. El equipo económico va a todo Estados Unidos y se queda en Estados Unidos todo el equipo durante 10 días, no me acuerdo cuántos días fueron. Había un clima de fin de ciclo. En el 26 de octubre, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de Donald Trump, con el dinero que nunca se supo ni a cuenta de qué, cuánto exactamente, que reguló que el dólar quedara ahí planchado, y con los votos
donde Milei le ganó al peronismo en la provincia de Buenos Aires, impensado. Le ganó a Yarlora, le ganó a Puyaro, le ganó a todos los que aparecían en las provincias como posibles constructores de un bloque de poder que iba a enfrentar este gobierno. La calle controlada, y empezó a cambiar otra vez el ciclo político, y hoy estamos en un fin de año donde yo diría que hay gobierno, por eso estoy de acuerdo con lo que dice Lara, hay un gobierno con un proyecto y sin oposición. Es una especie de construcción de otro hegemón. Apareció un Leviatán con voluntad de poder y dijo, yo vengo acá a hacer algo, que es esto. Y en la vereda del frente no hay otro proyecto, no es, y estoy de acuerdo, no es solo liderazgo. Es que no se sabe qué sería eso lo otro del mileísmo. Pero no había muchas cosas interesantes que dijeron y que invitan a repreguntar. Pero no hay como una suerte de imaginario de qué representa el peronismo o la hegemonía del peronismo en ese pan-kirchnerismo, etcétera, etcétera. Justamente es el problema, ¿no? Eso que representa hoy el peronismo es el pasado. Y si hay algo que las urnas marcaron en octubre es que frente a la seguridad de cómo fue ese pasado, se optó por un futuro que no se sabe muy bien qué es, pero que no es eso. Hubo un porcentaje muy importante de la población que optó por un futuro incierto frente a un pasado que ya conoce. Y eso todavía, o sea, hay una certeza sobre el panperonismo o el kirchnerismo que es muy representativa de lo que pasó, que sigue siendo muy traumático. Yo le he hecho casi en una nerdeada, si querés, mucha mano a la literatura respecto del trauma, porque hay un trauma respecto del pasado reciente que la sociedad argentina está marcando elección tras elección que no quiere volver. Por eso en esto de los datos tienen dos caras, ¿no? Si sumamos el 40% más los que no fueron a votar, bueno, hay un porcentaje de la población importante que dijo, opto por un futuro incierto o directamente no voy a optar por nada y no voy a votar, porque pero, ese pasado no lo quiero. Y voy, Beto, a algo que decías, ¿no? El 2025 terminado de una manera que no imaginábamos que iba a ser de esta manera. Sí. Hoy Carlos Heller, mañana se lo vamos a pedir que amplíe, pero Carlos Heller decía algo interesante, dice, yo te aseguro que que dentro de un año, hacia fines del 26, vamos a estar en una situación muy distinta a esta sensación de llevarse todo puesto que tiene el gobierno. Y yo creo, mañana se lo vamos a preguntar, pero él se apalanca en la realidad, porque ¿sobre dónde se arraiga? ¿Por qué hay tanto desacople respecto de la calidad de vida de la gente? Si eso no cambió, si las causas siguen estando ahí, la gente vive peor que lo que vivía antes. Entonces, ¿dónde se apalanca ese nuevo hegemón, digamos, esa nueva fortaleza? ¿Solo el resultado electoral? Primero diría en la sociedad, a ver, yo estoy de acuerdo porque siempre, como dice Lara, las lecturas del 40-60, entonces uno dice, el 40% fue la primera minoría y fue muy fuerte, parece el 80%, es la sensación política que hay hoy en la Argentina, ¿no? Termina así. Pero el 40 es sumable y el 60 no. Quiero decir, el 40 es un bloque, el 60 ni se sabe bien qué es. Entonces, no, para la sociedad eso es una incertidumbre. Segundo, yo creo que hubo algo que tendríamos, tal vez ahora tenga alguna medición al respecto, pero que hubo algo del clima del 26 de octubre que era, si Milei pierde, como todo parecía indicar que iba a perder, hasta él lo creía. Él dijo, el 27, él dijo, estoy sorprendido por el resultado. Bueno, si Milei pierde, esto es la debacle total. O sea, hiperinflación, otra vez devaluación, default, no sé. Otra vez se producía un caos. Y yo creo que la sociedad le tuvo miedo a ese descontrol y fue por seguridad, fue en búsqueda de la seguridad. Y la seguridad era, bueno, a ver si le sale bien. Y esa frase, y si le sale bien, es una frase que está hoy en... Es que me parece que todavía logran mantener un nivel de expectativa que justamente la oposición no números ofrece. se lo muestran. Se ha mantenido durante todo el año, en las mediciones que hicimos nacionales durante todo el 2025, entre el 40 y el 45%. Fue fluctuando, pero siempre se mantuvo entre esos números, que considera que dentro de un año va a estar mejor. Hay todavía esa expectativa de futuro, de una mejora de futuro, y cuando les preguntamos en cuánto tiempo creen que va a mejorar la economía, el 43% dice un año o más de un año. Digo, hay como una todavía paciencia. Un año más. Claro, un año más. ¿En cuánto creen? Hay tolerancia.
Pero de ese dato, a mí hay también otro dato que me llama mucho la atención y que creo que es lo que tiene que mantener el gobierno nacional en el espejo retrovisor. El 35%, cuando les preguntamos cuándo crees que va a mejorar la economía argentina, el 35% dice nunca. Y eso son casi 4 de cada 10 que creen que ya perdieron toda esperanza, ¿no? Entonces, digo, ese descontento o esa desesperanza puede ser pasiva o puede ser activa. Por eso hay que ver cómo se combina ese 43 con ese 35 dentro de un año si las cosas siguen difíciles. Quería preguntarles, ustedes más bien plantearon razones temporales, digamos, expectativas que uno dice, bueno, tiene un vencimiento, supongamos, un poco puesta en tela de juicio por esto último, pero en principio eso. Ahora, ¿hay algo más estructural? Lo digo, quizás no tiene tanto que ver, pero cuando uno ve lo que sucedió el otro día en la Cámara de Diputados, o me refiero a la cuestión de la persona esta que se pegaba el celular acá y demás, y aparecen nuevamente enfermedades que aparecían como erradicadas y demás porque no llevan a vacunar a los hijos. Es decir, ahí hay un cambio en la cabeza de la gente, una cosa más estructural, me refiero, y no tan temporaria, que después se refleja o no en términos electorales. No soy especialista en educación, pero creo que una de las cosas que la Argentina tiene que discutir de acá a los próximos años tiene que ver con el sistema educativo, ¿no? Esto de no llevar... Cuando éramos chicos, digo, no empezabas la escuela si no llevabas la libreta sanitaria con todas las vacunas. Bueno, eso se ha perdido. Bueno, la asignación universal tenía tiene todavía. Si no y después, respecto del conocimiento sobre el pasado reciente, pensemos que el 49,9, el 50% del padrón, este año tenía menos de 39 años. En 2027 va a ser, si las proyecciones de acuerdo al censo continúan igual, va a ser el 53% del padrón. El conocimiento sobre el pasado reciente en ese porcentaje del padrón es bastante escaso. Claro. Entonces, todo parece nuevo, ¿no? Vivimos en una sociedad donde, bueno, vos hablabas en la editorial de la combinación de celular y pandemia, digo, todo parece nuevo, todo parece novedoso, eso creo que nos excede, o por lo menos a mí me excede ese análisis, pero es un análisis que debiéramos empezar a pensar. Beto. Yo creo que en tu pregunta, Hernán, hay varias cosas, porque hay una pregunta que todos nos estamos haciendo también, que es el resultado de la otra batalla, que es la batalla cultural. Este gobierno está dispuesto a ir muy a fondo con la batalla cultural. No es solamente el tema económico, lo que está haciendo, que es el desmantelamiento de la industria, la financiarización de la economía, la alianza con Estados Unidos. Todo esto forma parte de este proyecto. Pero hay un proyecto de cambio cultural en la Argentina, de cambio de valores y de cambio en lo que sería cómo estuvo estructurada esta Argentina por el peronismo en el siglo XX y cómo perdura de eso. Por ejemplo, el sindicalismo. La primera reforma es la reforma laboral. Es ir en contra de una cultura del trabajo y de la organización de los trabajadores que se puede trazar una línea histórica que tiene más de 50 años, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que esa batalla cultural tiene componentes de tolerancia y de cambio en cómo mide la sociedad a los políticos y la política. Voy a decir, a mí el señor que se pega a las cosas porque se considera que está infectado por no sé qué cosa, me parece muy menor al lado de tener una boleta en la provincia de Buenos Aires con un señor que está vinculado al narcotráfico, que la justicia lo está tratando y que él renuncia, y está la foto de él, ¿no? Él renuncia a ser candidato porque son evidentes sus relaciones con el narcotráfico, y esa lista con esa foto saca el 40 y pico de votos, por ciento de votos. Entonces hay una sociedad que está disociando muchas cosas. Nosotros tal vez le pidamos al ciudadano, está mucho más rota la sociedad, mucho más quebrado. Todos nosotros estamos muy quebrados también, ¿eh? Digo, los rotos somos todos, y empezando por nosotros. Yo también me más paro... rotos de lo que creemos. Sí, sí, absolutamente. Y ¿Rotos qué es? Rotos quiere decir, primero, de que ninguno de nosotros se está autoexigiendo una coherencia en valores muy grande, de que todos somos contradictorios, de que todos tenemos... Voy a poner un ejemplo personal para no invocar. Yo digo, yo voté a Sergio Massa en las elecciones donde ganó Milei. Yo no tenía ninguna ganas de votar a Sergio Massa. Entonces,
los mileístas me podían decir, estás roto. O sea, también te pasa a vos, que estás quebrado, que no tenés esa coherencia que me estás exigiendo a mí, que vea un señor que se pega imanes en el cuerpo y que creo que entonces el mileísmo es fetichismo o algo o brujería. No, estamos todos mucho más atravesados por distintas cuestiones y la cultura pesa mucho ahí. Yo creo que van por eso, van por sacarnos lazos de solidaridad, el compromiso con el otro. Mira, voy a traer una frase de Byung-Chul Han, porque estaba leyendo su último libro, que es sobre la esperanza, y él dice, si yo pudiera resumir toda mi obra en una sola frase, yo solté el libro y dije, vengo leyendo hace años a Byung-Chul Han y ahora en una frase va a resumir todo su pensamiento. Te negaste a leerla. No puedo creerlo. Digo, bueno, a ver, revelación, ¿no? Y dice, el otro desaparece. Ah, es interesante. Es buena esa frase. Él cree que la marca cultural de este momento, y no está hablando de la Argentina, está hablando de esta época, es que el otro, como esa cosa de la inclusión, de la solidaridad. Vos hablabas de los discapacitados. Hay que tener esa sensibilidad. Yo veo el video y me emociono. Todos los que estamos acá nos emocionamos con ese video y me seguiré emocionando y moriré emocionado con eso. Pero no todo el mundo se emociona con eso y no todo el mundo cree que el destino, esa brutalidad que dijo un miembro del gobierno, que dijo, bueno, yo qué culpa, el que lo dijo fue el encargado de las Andis, ¿no? Yo qué culpa tengo de que a una mujer le dijo que tu hijo sea discapacitado. Sí, la mamá de Ian Moche. Pero se lo dijo españolo. Se lo dijo españolo. Bueno, esa idea que es desarticular cualquier lazo que es de sensibilidad, de solidaridad, de atención hacia el otro, es una batalla cultural en la cual estamos. ¿Estás de acuerdo, Lara? ¿Qué sumás? Sí, sumo quizás algún número, ¿no? Que tiene que ver con, para que pongamos esto, justamente lo de discapacidad, sobre el lienzo de las elecciones. El 67% estaba en desacuerdo con los recortes, con el decreto de recortes a la agencia, con el decreto de recortes. Dentro de ese 67%, el 48% de los votantes de La Libertad Avanza en primera vuelta también estaban en desacuerdo. Y sin embargo, La Libertad Avanza obtiene la primera minoría en las elecciones de octubre. Porque creo que prima esto, ¿no? Veíamos el video, nos emocionamos. ¿El otro desaparece o que el otro desaparezca? El otro desaparece o el otro se convierte en un reel. Que rápidamente me emociono, me gusta, lo comparto en mis historias, pero lo paso y se terminó la historia. Bajo compromiso. Un bajo compromiso con el otro. Y particularmente para la Argentina, antes de las elecciones yo decía, si Argentina fuera un tango se llamaría Confundido y Agotado, ¿no? Llegamos así, llegamos todos así a estas elecciones. Es un 2019 eterno que no termina nunca, y la sociedad está confundida, está agotada. Y el gobierno nacional prometió muy poquitas cosas. Prometió muy poquitas cosas en 2023 y prometió muy poquitas cosas ahora para 2027, estos 2 años que quedan. Y en 2023 una era terminar con la inflación. Y la inflación se terminó. Entonces también nos toca a nosotros como analistas ponernos en el cuerpo de alguien que con un ingreso bajo, la seguridad de saber que ese ingreso bajo va a poder seguir comprando el 1 y el 31 lo mismo, es una tranquilidad enorme frente a la incertidumbre de que encima que tenés un ingreso bajo, no sabés para qué te va a alcanzar. Aparece la idea de trauma vinculado a los procesos inflacionales también. Exacto, y eso aparece mucho en los focus. Un poco discutible lo de la inflación, pero... Bueno, sí, pero digo, en octubre funcionó. ¿No? Hay que ver qué pasa en adelante. Contra los salarios. Perdón, con el deterioro del salario, o sea, no sé si está garantizado que te alcance. Bueno. No, probablemente me da la impresión que tiene más que ver con la asociación de lo que sucedió, sobre todo en el 23, el 22, que con un dato objetivo de la realidad de la inflación, pero no tiene que ver con la percepción ciudadana, más allá del, porque nosotros podemos discutir los datos en términos de datos, pero la percepción ciudadana la percepción es otra. Que se acabó, sí. ¿Creen que esta confusión, este agotamiento explican por qué se animan? Es cierto, no pasa solamente en este tiempo. ¿Por qué se anima, en todo caso, un diputado o una diputada o el gobernador a los que responde, que ingresaron por un espacio Comunión por la Patria a colaborar con la fragmentación
y correrse del bloque, que es lo que logró que la primera minoría sea la de Milei? ¿O cómo lo entienden eso? Bueno, eso yo lo entendería dentro de un tablero un poco más grande. Yo creo que hoy hay gobierno y no hay oposición. Porque el escenario de gobierno-oposición, por ejemplo, cuando gobernaba en los últimos años Cristina, había un gobierno fuerte. Cristina era alguien que tomaba decisiones, era un gobierno fuerte, con todas sus debilidades, pero era un gobierno fuerte y había gobernabilidad en la Argentina, y había una oposición estructurada alrededor de lo que después fue Cambiemos, Juntos por el Cambio, etcétera, con dirigentes fuertes, etcétera. Y había dos discursividades y proyectos en competencia. Yo creo que hoy hay un gobierno, como decía Lara hace un rato, bueno, un gobierno con una voluntad de poder muy grande, con un proyecto de orden muy importante, y no hay una oposición, no hay ese escenario. Ahora, prima el orden, ¿no? Y yo creo que la demanda de orden es una demanda que la sociedad reclama, ¿no? Quiere, entre otras cosas, por ejemplo, la baja intensidad de la conflictividad social. Porque ¿dónde están los sindicatos, los movimientos sociales, ¿no? Yo recuerdo que en el gobierno de Alberto Fernández, la 9 de julio vivía cortada porque había movilización de los movimientos sociales buscando sus reclamos legítimos, etcétera. Hoy se desactivó todo eso, ¿no? Entonces aparece como la sensación o la percepción de que la inflación está dominada, sería muy discutible. A cualquiera que alquila y paga luz, agua, ya es discutible. Nos mata. Pero digamos, vamos a decir que la sensación está. Y la otra sensación, que es la demanda también de la sociedad, que es una demanda... A mí me suena, como yo vengo de la teoría, a mí me suena acá Thomas Hobbes, que escribió en 1651 el Leviatán, que me dice... te dije que lo que iba a demandar la sociedad era orden. Eso te dije. Y te dije que lo iba a hacer por miedo, no porque iba a razonar. El único sentimiento que está movilizando al ciudadano, dice Hobbes, en el siglo XVII, es el miedo, y lo que quieren es el orden. Y yo digo, bueno, hay algo de eso que está hoy en el mundo, te diría, pero acá está clarísimo. Hay algo de eso. Y Milei dice, yo soy el orden. Y las calles están en orden, y acá el conjunto de los gobernadores. Vos preguntabas por los que se corren, ¿no? Bueno, en realidad se corren de un no espacio a un espacio. Se corren de un no lugar, que es la oposición, bueno, la primer minoría, pero la primera minoría... A mí me gustaría que fuera esa primera minoría. Pero Beto... Pero hay un diseño institucional también. Todo esto se da sobre un diseño institucional que viene desde 1853. Digo, no es nuevo para la Argentina. Lo que pasa es que cuando hay proyectos nacionales que se estructuran en gobierno-oposición, nos olvidamos del diseño institucional argentino. Pero los presidentes en la Argentina gobiernan con los votos de los gobernadores. Y los territorios, o sea, la Constitución argentina le da a los gobernadores el poder de ascendencia, sobre todo después la Constitución del 94, sobre sus legisladores, muy grande. Entonces, el diputado de Catamarca se sienta con el gobernador de Catamarca, el gobernador de Catamarca le dice, necesito plata para obras, y el diputado de Catamarca vota de acuerdo a lo que su gobernador... y así funcionó desde 1853, y así funcionan la mayoría de los federalismos en el mundo. En los Estados Unidos también funciona igual, que es el primero. Porque vos decís, bueno, vale el orden y vale el miedo, pero si alguien trajo el caos para hacer de eso un modo de hacer política, es el propio gobierno. Y uno podría decir, está tan a la vista, porque lo decías vos, Lara, recién, ¿estás de acuerdo con estas políticas del gobierno de Milei? No, pero fui y lo voté. Pero la acción política del gobierno está tan clara que ¿cómo es posible que no haya... ¿Cómo puede ser tan difícil armar una oposición sobre un gobierno que es tan brutal, que va por el caos, que representa otro tipo de orden? Me encantaría discutir esa idea, pero la entiendo, y que además genera las políticas que todos identificamos, que son las que nos hacen peor vivir. Pero el caos, yo pondría también en cuestión esa palabra entre nosotros, digamos, ¿no? No, la sociedad no lo lee eso como caos, lo lee que se están... Por ejemplo, dentro de la batalla cultural se ha logrado decir que el Estado es el mal, y que está lleno de ñoquis, y de que se han aprovechado del Estado mucha gente, y lo que hay que hacer es esto que vive repitiendo durante 2 años el gobierno de Milei, que es ver quiénes están bien incluidos o mal incluidos, por ejemplo, en la agencia de discapacidad, por ejemplo. Eso es esto que a mi gusto
esto es falso, porque nunca han hecho esos censos, nunca mostraron números, nunca dijeron cuántos son mentira y cuántos son verdad. Sin embargo, como relato, como discurso, como narrativa de cómo se opera sobre el Estado, la sociedad lo ve como orden, no como caos. Y muchas de esas cosas que nosotros leemos como caos, bueno, Hernán sabe más que yo de eso, la gran parte de la economía, de las decisiones en economía producen una incertidumbre enorme entre los que tienen que importar o que tienen que producir, etcétera. La sociedad no creo que lo vea como caos. Pero no me peleo con vos o con ustedes, pero digo, 30 empresas que cierran por día y la historia de todos los días es gente que un día para otro se queda sin laburo. ¿Cómo eso no es caos? Yo te confieso algo quizás que es como mostrar la cocina, ¿no? De los números. Gracias. ¿No? Prometemos no juzgar. No, porque no es lo que pienso yo, ¿no? Digo, claro. Capaz a veces inclusive lo que pienso yo está lejos, pero primero, lo que se identifica como caos es el pasado. Y eso, en términos de opinión pública, los últimos años, especialmente el gobierno de Alberto Fernández, se lo percibe todavía y se lo ve, y eso sale mucho en los focus groups, como un momento de ingobernabilidad absoluta, como de desorden y caos en la calle, en el gobierno. Pero el viernes anterior a la elección, lo que dudábamos respecto de la intención de voto, porque de nuevo, la elección de medio término. De la elección de medio término, porque de nuevo, la percepción de la situación actual en la ciudadanía era muy negativa, ¿no? Y sin embargo se optó por eso. Y estos números crecen mucho en los varones de apoyo al gobierno, de acuerdo con las medidas del gobierno, crecen mucho en los varones menores de 40 años. ¿Quiénes son esos varones menores de 40 años? Los que no fueron sujetos de ninguna política de ayuda o de sostenimiento en los 10 años anteriores. Cuando vamos a estudiar juventudes y hacemos focus y preguntamos no eran mujeres, no eran madres, no eran... En esa porción de la sociedad se generó mucho resentimiento, que es el resentimiento que te dice, ¿qué Estado? Si a mí el Estado... Eso es entendido más como caos, me dejaron solo frente a la ingobernabilidad que en ese momento se mostraba, económica, en la calle. Yo era un Uber y tenía que salir a trabajar de Uber porque no había ninguna política social que me contuviera y no podía trabajar. Entonces, sobre eso la oposición, en vez de poner eso sobre la mesa y discutirlo críticamente, está más enfrascada en su propia interna, que digo, hoy toda la oposición y el peronismo lo vemos enfrascado en una interna histórica que no había tenido nunca, ¿no? El peronismo era el que gana conduce, el que pierde acompaña, y hace por lo menos 10 años que eso no sucede dentro del peronismo. Sí, salvo que gane o que la hegemonía la tenga la centroizquierda del peronismo. Ahí tenemos problemas, ¿no? Siempre esa frase era salvo que gane alguien que no representara al amplio. Claro, pero ahí los gobernadores ya están también, ¿no? Diciendo, bueno, no. Sí, está bien. Hernán. Quería preguntarle sobre algo que sucede mucho en redes, que es esta cosa de estigmatizar. Yo no sé, digo algo acá que no le gusta a los trolls y te tiran por la cabeza. Nada, la dinámica de las redes. Pero se lo quiero preguntar desde la percepción de la sociedad. Porque hay una cosa de estigmatización. Yo tengo la sensación que ahí mucha gente canaliza su frustración, como cuando vas a la cancha y puteás. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué esa cosa que cualquiera que la ha vivido no tiene nada de positivo? Quizás la sociedad como en su conjunto como que tiene una percepción positiva o lo tolera o es muy tolerante a eso. ¿Qué hay ahí? Primero, uno dice redes sociales, pero en esto que estás preguntando yo diría Twitter, estás hablando de X, ¿no? Porque no es lo igual Facebook. Si uno analiza Facebook está en declive, pero igual en Argentina tiene su peso. Sí, en Instagram. No, yo en Instagram lo veo, Sí. Lo veo y lo sufro. Porque Elon Musk cambió los criterios de Instagram. Claro, porque cambió los criterios de Instagram. Incluso los criterios de lo que recibís, porque Elon Musk tiene ahora un algoritmo que dice
que lo que recibís no es solo lo que vos seguís o te gusta, sino un conjunto de parámetros que tienen que ver con... lo que te provoca. Exactamente, lo que te mantiene la atención, esa lucha por la economía de la atención y lo que te tiene parado ahí. Y TikTok no es muy distinto del algoritmo. No es igual, no son iguales otros, hay otras redes sociales, porque LinkedIn funciona distinto, hay muchas otras redes. Pero digamos la cloaca de las redes sociales, que es X, Twitter, yo creo que se tolera, es como llegar a... Es lo que acabas de decir, es buena la metáfora de lo que pasa a cualquiera de nosotros en una cancha de fútbol. Yo, tal vez por mi educación de uruguayo, que en mi familia no se decían malas palabras, a mí me cuesta mucho decirme una mala palabra. Un insulto, mucho me cuesta, no lo hago en general. Voy a la cancha, las cosas que yo le digo al árbitro deberían llevarme preso, digamos, ¿no? Bueno, entonces la red te hace tu lenguaje, te arma tu lenguaje. Así se habla acá, sería, ¿no? Es como, bueno, llegás a Praga y tenés que preguntar dónde está la casa de Kafka. Bueno, tenés que saber algo de Chekhov. No sé algo, tenés que hablar algo de eso, porque si no, no sabés. Pero salgo de Twitter y es otra cosa. Y es otra cosa. Para mí es otra cosa. Para mí hay otros lugares, hay otros lugares en las redes. Y la otra cosa es, ¿qué efecto produce eso? Porque uno puede decir, entonces exacerba el odio. Sí, exacerba el odio, también produce goce, también hay estéticas diferentes. La estética de Instagram no es igual que la estética de Facebook, por ejemplo, o de otras redes, no importa. Hay también un seguir una manada, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, veo programas deportivos en plataformas y acá veo lo que dicen los que... Todos insultan, todos hablan, todos gritan, ¿no? Pero ese ruido forma parte del lenguaje de la red. Entonces no me parece que hay que tomarlo con una textualidad igual que si uno lee un artículo en un diario o si uno simplemente habla con otra persona en un café. Es otro lenguaje. Es un lenguaje hoy muy viralizado, muy aceptado globalmente. No es argentino eso. Pasa bastante en el mundo y muy exacerbado por los algoritmos. Ayer estamos repasando la escena de Dillon con la Pistarini en el avión. Bueno, ¿se acuerdan? Sí. Que lo bardea y Dillon lo ve, se entera y lo va a buscar. Exacto. Y es como si, escuchándolos ustedes, es como si la Pistarini le dijera, pero no, eso era en redes, acá es distinto. Lo dije en la red. Y el otro diciéndole, sí, bueno, pero estoy acá. ¿no? Como esa, chocaron dos mundos. Claro. Sí, igual, es esa, muy bien. Yo soy más pesimista respecto de eso. Hay un porcentaje cada vez más grande de los ciudadanos globales que han estructurado su ciudadanía y su pertenencia político-partidaria y en redes sociales. Así como nosotros cuando éramos chicos o chicas íbamos a un comité, a una unidad básica, a una casa del pueblo, a la iglesia. Hay un porcentaje cada vez más importante de la población que ha estructurado su personalidad y sus valores en redes sociales, especialmente post-pandemia. Creo que ahí con los jóvenes las y los jóvenes tenemos algo que se está viendo en el mundo, ¿no? Tenemos, la serie Adolescencia, la identidad política de una generación se ha construido en redes. Y que no logran diferenciar esto, ¿no? Bueno, pero te lo dije en Twitter, bueno. Ahora los escucho y me pregunto realmente qué chances tiene la oposición, o lo que quiera que sea la oposición, de construir realmente una alternativa. Porque es muy fuerte culturalmente lo que ustedes están describiendo. Claro. Sí. El desafío de responder a Irina, muy breve porque nos vamos a la tanda. Sí, perdón la pregunta, claro, pero... no. Te digo la por respuesta los números, al gran problema del momento. Me agarro de los números, todos los personajes, o sea, todos los líderes políticos que han protagonizado los últimos 20 años de la política argentina tienen todos y todas imágenes negativas muy altas. Creo que el desafío de la oposición está por encontrar nuevos liderazgos y para eso tienen que destaponar el crecimiento de liderazgos que tienen dentro de sus propias fuerzas y que no han crecido porque esos viejos liderazgos no dejan los lugares de dirigencia. Creo que va por ahí. Esto no funciona, no ha funcionado, ya probamos 3 elecciones, no funcionó.
dentro de nuestras filas, o sea, cuando uno va y mira los partidos, hay dirigentes jóvenes a los que se podría echar mano y que tienen una idea de futuro y que son más cercanos al electorado actual. Bueno, digo, perdido por perdido. Lo primero que haría yo si fuera oposición es lo meto en la grieta y le genero imagen negativa, digamos, ¿no? Es difícil escapar a esa lógica. Sí, probar, digo, por lo menos salir de la interna. Creo, están muy enfrascados la oposición, el PRO, la UCR, ni hablar, y el peronismo están muy enfrascados en su propia interna y con líderes políticos que están queriendo seguir vigentes, que no pueden proponer alternativas. Cerrás vos la mesa, Beto. No, se llama el desafío. ¿Cómo contestarle a Irina? El desafío Irina, ¿no? Yo escuché hoy a Heller y me gustó, como dijo, grabá esto, te dijo. Él también te escuchó y dice que mañana quiere decir algo sobre lo que vos dijiste. Así que están... Te espero, Carlos. Habana y Segurola. Y Carlos te dijo, grabá que dentro de un año esto va a ser muy diferente. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué Carlos? Porque no es ingenuo Carlos al decir esa frase. Y digo, porque él cree que algo va a pasar, que va a cambiar este escenario. Y yo no creo que ese algo va a pasar tenga que ver con una palabra de las viejas dirigencias de los últimos 40 años. Yo creo que algo va a pasar, tiene que venir o de una voz nueva, digamos, el alcalde de Nueva York, digo, para decirlo que un personaje está, una voz nueva, o que haya acontecimientos desde el punto de vista geopolítico. Por ejemplo, Hernán sabe mucho mejor la fragilidad económica de este gobierno no ha cambiado demasiado. Y uno puede decir, bueno, mientras que tenga el apoyo de Estados Unidos y Scott Bessent le garantice, ¿no?, ese flujo de dólares y el JP Morgan encuentre algún modo de hacer llegar el dinero, esto sigue. Y yo pregunto, ¿eso sigue? ¿Ese apoyo se va a mantener? Entonces, algo va a pasar, creo yo. No sé qué, pero algo va a pasar. Lara, Beto, un placer. Lo disfrutamos mucho. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y al regresar hablamos un poco de economía con Hernán, hablamos de la causa Andis con Irina, hablamos de Venezuela, repercusiones de lo que está pasando efectivamente en esa decisión del presidente de los Estados Unidos de amenazar constantemente que iba a invadir, y parece que fue una cuestión de días. Todo esto después de la tanda. Ya venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mall Mastic Splash? Me los reolvidé. Prueba los nuevos caramelos masticables de Moguro. También en su versión extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Muy bien, seguimos en QR Novedades, causa Andis. La información la trae Irina Hauser con esta portada, la portada de la causa 3. Iri. Siguen las indagatorias y hoy fue el turno de una mujer que se llama Guadalupe Muñoz. ¿Quién es esta mujer? Es la pareja de Miguel Ángel Calvete. Miguel Ángel Calvete, este empresario, lobista, lo conocíamos por los supermercados chinos, que también fue concejal de La Matanza, que está detenido por proxenetismo y que tuvo un papel muy importante en toda la trama. Guadalupe Muñoz, por lo que describe el fiscal Picardi, también lo tuvo, casi a la par de él. E incluso él le decía o le daban las instrucciones de ir haciendo los listados de las asignaciones de las compras de los medicamentos, cuánto se le pagaba a cada uno, qué porcentajes les quedaba a ellos. Guadalupe Muñoz se plegó a la política que vienen adoptando varios de los imputados, que es no declarar. Pero yo no quiero dejar de contar justamente el papel importante que habría tenido ella, según lo que ha explicado el fiscal, porque es una de esas personas que, estando fuera de Andis, tenía mucha injerencia adentro, como pareja de Calvete, ¿no? Es una de las personas que, por ejemplo, ¿se acuerdan el papelito que mostramos que estaba pegado en la heladera de ese departamento que oficiaba de base de operaciones Instrucciones de Calvete? por si tocan el timbre. Sí, tendría que haber escrito Cortázar, ¿no? Sí. Instrucciones por si no vienen a allanar. Bueno, una de las primeras cosas que decía, si preguntan por Miguel Ángel Calvete o Guadalupe Muñoz, sí, no es acá. Claro. Decía, lo primero que había que decir era que no era ahí. Durante la investigación se fueron recopilando algunos de los mensajes que se enviaban entre ellos y esto permitió conocer algunos audios de WhatsApp. Tenemos para escuchar unas instrucciones que le daba a Calvete diciéndole que se había equivocado en la forma de hacer una planilla sobre el cálculo de lo que se tenían que repartir del porcentaje. ¿Lo tenemos para escuchar? Dale. Amor,
ahí te equivocaste en la última columna, porque es el 30% del 15%, del 100% del 15%. ¿Me entendés? Por eso te decía, dividirlo por 7 y multiplicarlo por 3. Porque acá vos te está dando el 30% del 70, y es el 30%, es el 70 y el 30, que da el 100. Esa última columna tenés que rehacerla. Vos pensás que 9, 8, 62 más lo que te da 3.000 y pico, da 11 y pico, y te tiene que dar, esa suma te tiene que dar 14 y pico. Es el 30% de 14. Siempre es el 70% del resultante de lo que dividís por 1.07 y es el 30% del resultante de lo que dividís por 1.07. No es el 30 del 70, si no perdemos guita. O sea, una aclaración. No es... La última frase. Si no perdemos guita. ¿Qué decía? La más importante. Ay, perdón, que se si cortó no, ahí. Perdemos guita, amor. Si no, perdemos guita. O sea, está haciendo mal la cuenta de la repartija. Solo una aclaración, es que está hablando es Calvete, no es españolo, porque por ahí era confusa no la es españolo. Nos cuesta seguir la lógica de los porcentajes. ¿Pero qué le está explicando? Pero es impactante porque él lo tiene re claro. Está explicando qué porcentaje se quedan las droguerías, qué porcentaje se van a quedar funcionarios y qué porcentaje se van a quedar ellos. ¿Cómo se reparte la mosca, como decía la hija? Por eso le dice, vamos a perder plata si hacemos mal la cuenta. Si haces mal la cuenta, vamos a perder plata. Es la mejor parte de lo de los porcentajes. En un punto es un detalle, aunque lo que sí coincide es esta lógica del reparto, ¿no? Claro. Y a la que le habla es a Guadalupe Muñoz. Después están los chats donde Calvete, que se ponía el usuario, como nombre de usuario, Carmela Vivaldi, que es espectacular. Ay, queremos saber por qué se llamaba Carmela Vivaldi, le dice a Guadalupe Muñoz que ella le tiene que conseguir los 5 millones de pesos en efectivo a Españolo. Ese chat que mostramos cuando saltó el escándalo, sobre todo cuando se conoció el dictamen de Picardi, ese chat es con Guadalupe Muñoz y la que consigue el dinero, según lo que dice Picardi, es Guadalupe Muñoz, y después Calvete lo que hace es decirle a Españolo, te va a llamar fulano y vos tenés que arreglar con él un lugar... para el sí, un entrega, lugar que digamos. no se note demasiado, Claro. ¿no? Que te va a estar entregando... 5 que te palos. va a estar entregando 5 millones de pesos, ¿no? Bueno, y la otra cuestión es que juntos, Calvete y Guadalupe Muñoz visitaban a Españolo en su casa del country, de este barrio privado donde vive en Pilar. Hay varias visitas de Calvete, son 5 o 6, pero por lo menos en 2 es ella la que va. Y el dato adicional, que es el que cierra el círculo, en 2 de esas visitas van con Mastro Pietro. Con Sergio Mastro Pietro lo van a ver Calvete y Guadalupe Muñoz a Españolo. Mastro Pietro, que recordemos que es el empresario de aviación, que la semana pasada contamos que cuando lo manda, o sea, el juez pide que lo requisen, que lo paren en el aeroparque cuando vuelve de Estados Unidos y que le incauten el teléfono, pasa con una protección impresionante. Sí. Y cuando lo agarran tardíamente termina diciendo, ay, el celular lo dejé en una valija y desapareció. Se supone que es el empresario que colabora con el lavado de dinero. Con el lavado de dinero. Calvete, y acá lo que es impactante es que la que aparece como haciendo el link entre Calvete y Mastro Pietro, la que le pasa el contacto y todo, es ella, es Guadalupe Muñoz. A Calvete, y después Calvete habla con él y de hecho están los tickets de todas las transferencias una pregunta. que se hacen. La relación de Calvete con Españolo, que terminó en yendo a la casa, ¿es previa a toda esta situación o se conocen, capaz que no está el dato y no se sabe, o se conocen en el marco de toda esta estructura de presunta corrupción? Mira, yo creo que se profundiza el vínculo en el contexto, en este contexto de corrupción, pero me da la impresión por lo que cuenta el dictamen que se conocen que se conocían de antes. Desde antes. Bien. Pero la relación que tienen es muy cercana. ¿Te acordás que en uno de los mensajes Calvete les dice, a Españolo te extraño?
¿Te acordás? ¿Viste? Con un nivel y le da recomendaciones sobre cómo encarar discusiones y situaciones, ¿no? Claro. Sí, sí, es muy cercana. Bueno, y se conoció, las indagatorias están siendo filmadas. Ajá. Y se conoció una parte de la indagatoria española, porque español es otro de los que no contesta preguntas, pero él quiso decir algunas cosas ante el juez, sobre todo referida, por ejemplo, al dinero que tiene, que le encontraron en la caja de seguridad, los $80.000 sin declarar. Así que si querés, lo escuchamos. A ver. Niego las imputaciones que se me formulan, ¿sí? O sea, las niego categóricamente, y con un par de hechos que creo que son de fácil aclaración, quería manifestar. Con respecto al dinero hallado en la caja de seguridad, yo no ingreso a la caja de seguridad esa desde marzo de 2023, es decir, 10 meses antes de que yo ingresara en la función pública. Es decir, que lo que se haya hallado en la caja, más allá de que después se determinará su pertenencia, no tiene nada que ver con mi paso por la función pública, ni con toda la maniobra descripta. Acá tengo un certificado que lo dejo si es necesario, del banco que dice, bueno, establece las últimas fechas en las que yo ingresé a la caja de seguridad. Bueno, se habla también de unas modificaciones en mi casa, no fueron obras ni mucho menos, fueron un par de modificaciones menores. Eso se puede corroborar fácilmente. Y una manifestación que a mí sí me interesa hacer es, yo no me acuerdo si era en el acta de allanamiento o en el dictamen del señor fiscal, que se habla de que cuando fueron a allanar mi casa yo intenté huir o algo por el estilo. Eso lo niego, no me acuerdo dónde lo leí, pero lo niego, o sea, categóricamente. Es más, yo me enteré de los allanamientos porque primero fueron a un domicilio de un sobrino mío, y después por la televisión veo que estaban allanando propiedades de Español, era el titular, y yo no tengo propiedades, entonces asumí que me estaban buscando y llamé a la fiscalía. En el registro de llamadas consta esa llamada que yo hice, hablé con la secretaria, me dijo que el doctor estaba en una... Más allá de lo que pese lo que esté diciendo Español, no es fuerte la imagen. Esa es una filmación formal del juzgado. Se están filmando las declaraciones, que está muy bien. Sí, bueno, teníamos curiosidad además por cómo estaba, ¿no? Que lo queríamos ver. Pero tengo dos cosas para decirte sobre lo que dice él. No importa cuándo entró a la caja de seguridad, porque vos cuando sos funcionario público tenés que declarar lo que tenés. Si tenés tantos dólares cash, lo tenés que declarar. Y él declaró 25.000. No declaró eso. Y lo que cuenta de cuando le fueron a allanar... Él estaba preocupado porque entiendan que eventualmente... Que se enriqueció, sí es negra, pero claro, no es de la función pública. Que no tiene que ver con esto. Bueno, no, andás a ver, ¿no? Igual. Y el viaje a Israel que iba a hacer con los 5 millones de pesos, no sé dónde están los 5 millones de pesos. Capaz que lo puso en la reforma de la casa, no sé. Bueno, y esto que dice de yo no me estaba escapando cuando me vinieron a allanar, ¿se acuerdan que efectivamente cuando lo fueron a allanar estaba arriba de su camioneta? Él estaba sentado en la camioneta, estaba en actitud de que se iba a ir. Y él eso dice el fiscal. Esto ocurrió, estaba arriba de la camioneta. Pero lo narran los oficiales de justicia, supongo. Sí, estaban llevando está adelante escrito cuando se narra el allanamiento. Sí. Además, todo indica que le avisaron desde la entrada del barrio privado que había gente ahí. Pero él cuenta que fueron a lo de un sobrino antes, que era el domicilio que le figuraba a él. Y el sobrino le dice, no, está viviendo en otro lado. Claro. Entonces él sabía que estaba yendo ahí. Es un poco bueno, tratando de atajar los penales, ¿no? Y de decir, bueno, no es que no voy a decir nada, voy a decir algo. Lo que intentó su abogado, el que estaba sentado al lado, Mauricio D'Alessandro, como les contamos esta semana, es presentar un peritaje diciendo los audios están todos editados, están cortados y además tienen inteligencia artificial y está falseado en alguna parte. Bueno, el peritaje ese la verdad es que no decía todo. Decía una parte de eso, pero no negaba que fuera la voz de Españolo. E incluso decía, no podemos decir taxativamente que se trastocó todo y que se hizo una voz artificial.
Más allá de eso, Casarello ya se lo rechazó indimine hoy. Le dijo, no, yo ya opiné sobre esto, ya está. Y lo único que hay para discutir está en la Cámara Federal, que está por sacar una resolución, pero lo mandó a guardar rápidamente en una resolución de 4 páginas que salió hoy. El que está preocupado mirando esto es Cipollini, el diputado que hoy decía estaban todas buenas las diputadas, ¿no? Ve la suerte de decir que es todo inteligencia artificial y si a Español no le funcionó Cipollini, lamento decirle que me parece que en este caso tampoco va a funcionar. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a cambiar de tema. Estrenamos portada hoy y tiene que ver con lo que está pasando en la tensión entre Estados Unidos y Venezuela o la amenaza concreta de Estados Unidos de invadir Venezuela, su espacio aéreo, por tierra, lo hemos escuchado a Trump y lo que les venimos contando, presentamos la portada. Es muy fuerte, no la había visto. Lo que ayer les decíamos es que nos llama la atención que casi no hay reacción sobre algo tan brutal como un presidente, en este caso de Estados Unidos, diciendo, mira, si no me gusta lo que está pasando, básicamente voy e invado el país. Lo mismo podría ser con Colombia, etcétera, etcétera. Y nos dio es muy breve lo que queremos compartir con ustedes, pero nos dio algo de satisfacción que hay repercusión en distintos lugares. Primero que vamos a ver, Juli, querido, vamos a ver al Papa León XIV, que hizo referencia sobre las amenazas de Trump. Miren. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Y yo no sé más, y yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos. Gracias, Elizabeth. Bueno, aparece como una palabra importante, sobre todo un papa que conoce mucho la región, porque estuvo trabajando, permaneciendo mucho tiempo en Perú. Importante, una voz de relevancia. Y vamos a escuchar la palabra de Irene Montero, eurodiputada, representante de España de Podemos, que también hizo mención a lo que está pasando. Dale. Los grandes responsables del narcotráfico no van en lanchas en el Caribe, sino que se pasean por las mismas fiestas a las que asiste Donald Trump. Es inadmisible que Estados Unidos esté amenazando con una invasión militar a Venezuela. Nada justifica una agresión ilegal de este calibre, nada. Y es que resulta que el mismo Donald Trump, que mata a jóvenes y bombardea barcos en el Caribe, que amenaza a Colombia, a Venezuela, a México con la excusa del narcotráfico, acaba de anunciar que va a indultar al expresidente de Honduras, que fue condenado a 45 años de cárcel precisamente por narcotráfico, porque no le importa el narcotráfico, le importa el petróleo. Hablamos de narcotráfico, han sido las grandes farmacéuticas estadounidenses las principales responsables de la grave crisis del fentanilo en Estados Unidos. Empresas farmacéuticas que hacen donaciones a candidatos del partido de Donald Trump. La ONU ha documentado que empresas y bancos de Estados Unidos son parte fundamental del lavado de dinero que viene del narcotráfico. El verdadero motivo, y hay que decirlo, por el que Donald Trump despliega al ejército estadounidense en el Caribe amenazando a Colombia, a Venezuela, a México, es que quiere el petróleo de Venezuela, quiere la riqueza de Colombia, la riqueza de México y someter al Caribe, también a Cuba, como su patio trasero. La Unión Europea tiene la obligación legal de rechazar estas violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Trump es el mayor peligro para la humanidad. Europa no puede seguir siendo por más tiempo amiga, cómplice, socia de este delincuente, porque nuestro apoyo a Estados Unidos nos convierte en cómplices de sus crímenes contra la legalidad y el derecho internacional.
Bueno, voces que aparecen frente a una situación que, como decíamos ayer, no parece haber reacción a la altura de las amenazas. Después veremos qué es lo que ocurre, cómo sale Trump de esa encrucijada, qué significa quizá la estrategia de tensar todo tan al límite para generar instancias de negociación, no lo sabemos. Pero de por sí ya es tan grave y parece, insisto, que como tantas otras cosas, todo vale, ¿no? Cualquier cosa todo el tiempo. Aparecen voces como la del Papa León XIV, como referentes eurodiputados y diputadas que por lo menos empiezan a ponerle un poco de grosor al asunto. Nos vamos a ir a una pausa y al volver nos detenemos en algunos datos de la economía, de la vida cotidiana de trabajadores en la Argentina con Hernán Lecha. Dale. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Tommy, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasti y palotes? Masticables y frutales, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Bueno, muy bien, seguimos en QR. Dejamos para mañana los datos que Hernán tenía de salario mínimo y alguna información más. No porque no sea importante, sino porque en estos minutos queremos contarles lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. En la legislatura bonaerense terminó labor parlamentaria hace un rato. Recuerden, están tratando en una sesión extraordinaria el endeudamiento que necesita, la autorización de endeudamiento que necesita con 2/3 el gobernador Axel Kicillof. Estamos viendo algunas imágenes de la discusión. Bueno, después de labor parlamentaria y después de haber estado trabajando, tratando de construir ese consenso, la información es que no hay acuerdo. Y se volvió a llamar a un cuarto intermedio de aproximadamente 1 hora para ver si pueden encontrar, destrabar la situación y que efectivamente haya autorización de endeudamiento. Le apunta el gobierno de Axel Kicillof, el espacio político del gobernador, le apunta sobre todo a la Unión Cívica Radical en este momento. ¿Por qué es tan importante esto, Hernán, eventualmente en el devenir de la administración bonaerense? Bueno, porque lo que estás discutiendo es, sí, una parte de lo que tiene que ver con el presupuesto que se votó hace unos días atrás, la podés financiar justamente con endeudamiento. Fíjate la paradoja, ¿no? El gobierno promueve el endeudamiento en todas las provincias, pero en la provincia de Buenos Aires lo extorsiona el gobierno en general, en este caso la UCR en particular, y del otro lado la discusión es probablemente cargos. No sé a esta hora del partido, está la noche te diría. Se está hablando de incluso de lugares en el directorio del Banco Provincia, claro, por lo que entiendo. Pero entiendo que el gobernador ya hizo esas concesiones, lo que pasa que claro, frente a la necesidad que tiene por la aprobación del presupuesto la provincia de Buenos Aires, algunos terminan extorsionando justamente en este marco. Es un problema serio, la verdad, para la provincia si no tiene justamente ese endeudamiento, porque le implicaría reorganizar nuevamente los números de toda la provincia. Sí. Una cosa importante, Pablo, que yo he leído en redes en el último tiempo, diciendo que la provincia necesita endeudamiento porque está mal administrada. Chicos, estudien 2 minutos. 2 minutos, no le digo. O sea, podés estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Ahora, ¿por qué? Tan deshonesto no puede ser. ¿Por qué? Porque sí hay algo que hay que reconocerle al gobernador de la provincia de Buenos Aires y a Pablo López, su ministro de Economía, desde que asumió para acá, es que ha ordenado las cuentas. La provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural que es los puntos que ha perdido en términos de coparticipación y que hace que la provincia constantemente tenga déficit. Ahora, en los números lo ha ordenado el gobernador, les guste o no les guste, les guste o no les guste, esto es un dato objetivo de la realidad, que por cierto, la provincia, casi de la herencia recibida de Vidal, la situación era realmente caótica, con lo cual, si no quieren o quieren extorsionar al gobernador, no sé, está en su voluntad. Ahora, mínimamente estudien un poquitito qué pasó con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y qué pasó a lo largo de todo este tiempo con los números de la provincia de Buenos Aires, porque es francamente muy deshonesto ese planteo. Explicaba Guido Bambini que en realidad es un endeudamiento para tratar de rolear deuda, es decir, que es deuda a la que tiene que enfrentar, pero que no necesariamente es propia. Qué paradoja, ¿no? Es decir, el día que Caputo anuncia que van a rolear la deuda de la provincia de Buenos Aires con financiamiento de los bancos... De la Nación. De la Nación, con financiamiento de los bancos, estamos por... Va a ver, hay que verlo, no llegamos hoy para contarlo. En el evento del cronista. En el evento del cronista dijo, bueno, nos ofrecieron guita, nosotros vamos a rolear, vence el 9 de enero esa deuda, vamos a rolearla, qué sé yo, tenemos que bajar un poco el riesgo país para que eso sea efectivamente así. El día que anuncia eso... en la provincia de Buenos Aires no le dan los votos para hacer la misma operatoria. Claro. Bueno, contarla como quieras, diría alguien, ¿no? Sí, bueno, distinta vara. A esta altura del partido, después de lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados, la verdad que nada nos sorprende ya a esta altura, ¿no? Irina, tenemos un scroll, a ver, un scroll para cerrar antes de irnos. Jura en diputados, dice Andy Crash. Está bien, tratando de representar eso que recién mencionaba Hernán, lo que significó la jura el rope ahí en el dios. Y el caballo, un caballo no lo había visto, muy bueno. Y la momia. Extraordinario. Extraordinario, muy bueno. Bueno, Irina, gracias. Un placer. Adiós, Hernán Lecher. Buenas noches. Muy buenas noches para ustedes también.